bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. Bienvenidos a un nuevo programa sobre fútbol americano. Hoy tenemos a un invitado que muchos de vosotros ya lo conoceréis, narrador de fútbol americano, entre ellos los Barcelona Dragons, también presenta la Taberna Vikings y muchas otras cosas que nos contará ahora en esta charlita que vamos a tener. Él es Santiago Tomasi. Muy buenas, Santiago, ¿qué tal? Un placer estar aquí, la verdad. Muy agradecido. Muy buenas, Santiago. La verdad es que es un auténtico placer poder tener aquí en el programa, en este programa y en esta sección que hacemos de entrevistas a grandes referentes dentro de España, dentro del fútbol americano. Así que, bueno, a ver qué tal nos va y lo que nos puedes contar. Bueno, al final, lo de grande no creo que tanto todavía, pero es un verdadero placer estar, la verdad. Se está labrando. Pues, Santiago, para que se labre eso y que llegues a eso, todo tiene unos inicios. O sea que de alguna manera empezaste. Pregunta obligada, ¿cómo te introdujiste en esto del fútbol americano? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues creo que como todo el mundo, a través de la NFL, a través de ver partidos, irlos comentando poco a poco, grabar podcast con amigos de NFL. A través de ahí, debido a mi carrera, empecé a narrar partidos de todo tipo, de flag y de tackle. Y hasta hoy, hablando de NFL donde puedo, de Liga Nacional, sabes donde puedo, y un poco eso, moviéndome poco a poco por todo el mundillo. Pero el primer paso que diste en el fútbol americano, no ya ahora lo que está... Ver a los Vikings. Bueno, no miento, a los Giants, la Super Bowl Giants Patriots, la primera, la que gana Eli, que era muy pequeño, unos amigos se compraron el Madden en el colegio y entonces la Super Bowl. Al día siguiente decidimos verla, la vimos y me encantó y desde entonces pues viendo fútbol americano, que ya son casi 16 años, 15 creo, 15 temporadas casi. Es fantástico, porque Santiago, pues a ti te podemos considerar de estas nuevas generaciones, ¿no? de fútbol americano, de todo lo que está surgiendo, y siempre hacemos las preguntas. Aquí han pasado gente de otra época, igual de los 90, 80, incluso alguno de la década de principios de 2000, que es a la que más perteneces tú por esto que nos estás contando de fútbol americano. Pero, ¿qué era ser aficionado al fútbol americano en esta sociedad aunque vivimos en España en aquella época? ¿Qué era para ti decirle a tus amigos, yo veo este deporte, yo lo sigo, te miraban raro, era extraño, como nos ha pasado a todos, o simplemente lo llevas de una manera, bueno, bastante cómoda, ¿no? Y luego ya me gustaría hacerte una pregunta, ya estas dos en uno. ¿Cómo ves realmente esta evolución de fútbol americano en estos últimos 4 años y lo que esperas en esta década aquí, sobre todo en España? Bueno, yo la verdad es que al final en nuestro colegio fue eso, que alguien se compró el Madden, entonces todos los chavales acabábamos jugando y haciendo torneos y de ahí sí que tuvimos cierto contacto con el fútbol americano. Luego, como con todo, hubo gente que se quedó ahí, yo era muy pequeño en aquel momento, tendría 10 años, 11, entonces por los primeros años simplemente veía partidos y no me enteraba de mucho, sobre todo a nivel global. Y luego ya sí, por ejemplo, al entrar en la universidad, pues ser el único que iba con camisetas de fútbol americano, el único tal, sí que te preguntaban, sí que había algo más de extrañeza, pero siempre sin mayor problema. No tenía muchos amigos fans del fútbol americano, pero nunca he tenido tampoco la sensación de no encajar. Al final yo siempre he sido bastante de camisetas de deporte americano en general, entonces era como un poco mi nicho. Y bueno, el crecimiento de los últimos años, yo siempre soy bastante relativista sobre él. Es decir, sí que es cierto que las redes sociales ayudan mucho a que haya más gente, a que haya más interés, a que sobre todo el que conoce la NFL hable más y por tanto parece que somos más, pero al final los números tampoco son una absoluta locura, ni va a ser el nuevo gran deporte, etcétera, etcétera. Los partidos aquí en España no se ven mucho, los partidos que juegan aquí los equipos, salvo por parte de los equipos, de los familiares y de gente pues como yo prácticamente, que no estamos en ningún equipo, pero hemos estado, hemos colaborado y demás. Entonces, por ese lado tampoco veo un gran crecimiento. En cuanto a NFL, sí que creo que hay más cuentas, sí que quiero sobre todo un poco más de mainstream, por así decirlo, de conexión con el fútbol, de conexión con otros deportes, y por ahí se puede aprovechar un poco y evidentemente todo el proyecto de remodelación de aquí del Bernabéu, todo el proyecto de la NFL de abrir franquicias, las tipos estos aquí en España, pues viene bien, pero creo que no es una locura y que la gente que está creyendo que ahora todo va a explotar y de repente va a ser un deporte súper seguido, obviamente esto no es la NBA, entonces va a ser bastante difícil. No hay jugadores españoles que estén en la liga, Arcega sí, pero me refiero, no son como Pau, no son como Marc, que venían de jugar en España, sobre todo Pau, de ser un icono en su equipo, y eso se nota y se va a notar evidentemente en el futuro próximo.
O sea, que eres precavido, ¿no? Eres un poco precavido en, Sí, en estos bastante. pronósticos, ¿no? Porque fíjate, nosotros a veces hablamos con, bueno, somos muy amigos de 100 yardas y nos comentan que sí que ellos están viendo ese crecimiento y de hecho se preparan acciones muy interesantes. Por eso me gusta también que seas un poco precavido ante lo que viene. Yo soy más optimista, personalmente. Yo creo que sí que vamos a ver algo increíble en esta década de fútbol americano, pero es bueno tener también tu punto de vista y ser más precavido con todo lo que, bueno, con ese boom en teoría que parece que está llegando de la NFL. Bueno, está llegando a toda Europa en general. Y lo que comentaba Santiago, eso ya lo hemos debatido en el programa, que no hay jugadores españoles criados en España que estén jugando allá. Y eso es algo que no se ve en un futuro muy próximo, que vaya a suceder. Igual más adelante, en 5 o 6 años puede pasar. Pero la NBA sí, la NBA es diferente porque ya hemos tenido a Gasol, a Navarro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también influye mucho en el aficionado normal de España que se aficiona al fútbol americano. Pero está creciendo poquito a poco y gracias a programas como, bueno, a ti que estás narrando, ya entrando en eso, te encontramos narrando diferentes partidos de fútbol americano, tanto los Dragons como incluso la selección española y diferentes equipos. ¿Cómo empezaste en este mundo de la narración? Pues bueno, a ver, al estudiar periodismo pues sí que tenía esas nociones, pero en concreto en el fútbol americano un poco de rebote. Yo jugaba a flag, estaba en aquel momento Toros también jugando tackle, etcétera, etcétera, estábamos en el mismo equipo, entonces había ese de, oye, ¿alguien puede hacer de speaker tal? Dije, vale, sin problema, hice de speaker ahí, a partir de ahí surgió Flag Corner también para retransmitir las jornadas de flag aquí en Madrid, sin problema, cuando no jugaba podía hacerlo y me lo pasaba bien. De ahí doy el salto a ciertos partidos de Serie A que no puede ir, bueno, que Devesa tiene sus partidos, por tanto cuando coincidían en horario alguien tenía que hacerlos, me contactan a mí y más o menos como casi todo de rebote, es decir, Dragons al final acabé dentro de Dragons porque en la Spanish Flag Bowl la federación necesita un narrador, me llaman a mí, voy de narrador, justo está Bart porque estaba por allí haciendo cosas de dónde estaba la gestión, Bart me escucha, le interesa y de ahí saltamos a una semana antes de empezar la ELF el año pasado a empezar a narrar Dragons. Así que yo siempre digo que al final todo lo que se logra, más allá del esfuerzo y demás, es un poco de suerte y en mi caso no puedo decir más que eso, que fue una serie de casualidades y que me llevaron a estar narrando ahora Dragons y bueno, hacer un poco de todo como narrador aquí en España. Eso es bueno. Y me gustaría también preguntarte por tu relación. Estás en varios podcasts ya. Ahora sí. Acabas de entrar a un podcast magnífico que hemos tenido también el placer de poder entrevistar aquí a Paco Pirués, en el Capologist. Estás ahí ahora. Y también tienes relación con Chile, ¿no? Has estado en NFL Chile. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surgieron las dos opciones de poder colaborar con ambos medios? Bueno, pues yo antes hacía Omaha Street con Adri Cobon, lo pasaba muy bien, pero lo dejamos porque los dos no teníamos tiempo y al final era un proceso bastante largo. Llamaron los chicos de NFL Chile, oye, necesitamos a alguien. Yo dije que para artículos semanales de historia de NFL, genial, y para el podcast si necesitaba una mano también. Estuve allí un año, creo, básicamente con los podcasts. Gracias a eso tuve la oportunidad de asistir de forma remota por el COVID, pero a las ruedas de prensa de la Super Bowl de Chiefs contra Buccaneers, que la verdad es que fue un momento bastante chulo y bueno, lo dejé el año pasado por tema horarios y demás, al final se grababa muy tarde, yo no podía gestionarlo todo y este verano me llamó Paco, pues este verano, hace 2 meses, de que estaba interesado en alguien para echar una mano en Capologist, para hacer un poco de la magia suiza y yo evidentemente me lancé a la oportunidad sin ningún tipo de duda y muy contento, la verdad. Además me pilló justo de viaje esa llamada, así que tuve que decir que esperase unos días porque estaba con mi pareja fuera y justo cuando me llamó dije que claro, que encantado y una gran alegría, la verdad, y un gran honor sobre todo que gente que lleva tanto tiempo y que sabe tanto de esto que se interesen por mí, siempre me parece que es algo maravilloso y siempre me sorprende un poco, la verdad. ¿Cuáles son tus referentes deportivos desde el punto de vista, pues, o los de Movistar o a través de podcast? ¿Quiénes son los que te fijas más y dices, me gustaría poder parecerme o me encanta? Si nos puedes contar un poquito. Bueno, tengo que decir que soy muy friki para estas cosas. Soy muy friki y me gustan muchos deportes. Entonces, yo a nivel de podcast siempre he tenido un cariño especial bueno, no son podcasts, pero lo que hacía Rubén y lo que ha hecho también
Marco y demás en YouTube, me parece que es muy interesante, muy didáctico, sobre todo en un punto de vista más analítico que el mío, todo se ha dicho. Pero para narrar me he centrado mucho en comentaristas antiguos. Me gusta mucho Andrés Montes, como creo que a todo el planeta que él haya podido escuchar, es una absoluta maravilla. Crecí con él al final, pues cuando yo era pequeño él estaba narrando el fútbol en La Sexta, de ahí luego empecé a escuchar narraciones antiguas de las suyas, de las cuales se han colgado pues, en YouTube, en todo tipo de esto, y le escuchaba mucho. Y también, y este nombre imagino que no saldrá nunca más en el programa, Murray Walker. Murray Walker fue el narrador histórico de Fórmula 1 de los 70, 80, 90 y prácticamente hasta el año 2000, que es cuando su cabeza ya empieza a fallar al sentido de no puede reconocer a los pilotos y decide retirarse. Y yo crecí con vídeos de eso en mi casa porque a mi familia gustaba mucho la Fórmula 1. Lo he podido encontrar por suerte porque está en internet y su forma de narrar y su forma de transmitir es la que más me gusta y la que más disfruto. Es una persona que narra lo que ve, que intenta ser lo más objetivo posible, aunque evidentemente, por ejemplo, con Damon Hill se emociona demasiado porque era amigo del padre y da esa sensación de que lo que hace es lo que le gusta y que a mí lo que más me importa cuando narro es transmitir la emoción, más que ser más analítico, menos intentar expresar o tal, intento que la gente pueda vivir lo que yo siento cuando estoy narrando y sobre todo cuando lo hacemos desde el estadio, para mí es la parte más importante de una narración. No ya el que haya un mayor o menor nivel a nivel futbolístico de conocimientos, que tiene que haber siempre una base, tienes que conocer siempre a los jugadores, pero que la gente esté igual de emocionada que lo estás tú en la retransmisión y sobre todo que seas capaz de transmitir lo que se vive en el estadio. Y creo que eso es lo más importante a nivel de una narración, la verdad. Totalmente. Y como has comentado, has dicho que eres un friki del deporte. Sí. Aparte, hemos empezado hablando de fútbol americano. Ya nos has dicho que Fórmula 1 ya sabemos que también eres un gran amante. Pero dinos todos los deportes que, bueno, sigues o que más o menos sigues, tanto americanos como no americanos, los que sean. Que sigo de forma regular, baloncesto, sobre todo americano, con los Knicks, Fórmula 1, también evidentemente fútbol americano, obviamente, a eso sí que a nivel nacional e internacional. Me gusta mucho el ciclismo también, todo se ha dicho, el ciclismo sí que lo sigo bastante fielmente. Y luego me da menos tiempo, pero siempre me gusta ver un poco lo que puedo de la NASCAR, que es uno de mis entretenimientos favoritos. Y yo creo que más o menos, bueno, y el rugby con Irlanda, sí, con la selección del trébol también lo sigo bastante. Y una de las cosas así que más me llama la atención como curiosidad es tu pasión también por el wrestling, ¿no? Sí. Que te gusta mucho y que es sorprendente incluso para muchos, ¿no? Esa pasión, ¿se lo puedes explicar un poquito? Sí. Bueno, a ver, evidentemente con el wrestling hay que entender siempre, y este término siempre hay que entenderlo, que es guionizado todo, es decir, las peleas no son reales. Y sí, lo disfruto mucho. No lo he mencionado como deporte porque al final creo que al ser guionizado no se puede considerar un deporte, es un espectáculo. Pero sí, lo disfruto mucho, es muy divertido. Me gusta sobre todo ver antiguo. Estamos con nuestro canal que tenemos en YouTube con Hot Tag hablando, pues eso, de lucha libre de los 90, de los 2000. Y es un cambio de aires un poco. Para mí sirve un poco para desconectar. Al final con el deporte estoy mucho tiempo, con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer, con muchas cosas de las que hablar. Y la lucha libre es un poco como esa válvula de descanso, igual que leer o escuchar música. Y lo disfruto bastante y es una forma de pasar el tiempo, asumiendo evidentemente que es un entretenimiento y no un deporte, que al final para el deporte del contacto está boxeo, está UFC, que me gustan, pero los sigo mucho menos porque el día tiene 24 horas y no tiene más, la verdad. Son unos cuantos deportes, además. Y el que más sigues es fútbol americano, podrías decir que sí. Sí, en cuanto a tiempo consumido, sin ningún tipo de duda. Al final, en fútbol americano, por ejemplo, temporadas regulares son todas las noches intentando ver partidos, intentando sacar cosas para no hablar sin saber, que es algo que me desespera mucho y me pone muy nervioso cuando me toca hacerlo. Y ahora, por ejemplo, en verano con la ELF, al final también es un gasto bastante grande de tiempo. Tengo la fortuna de que las personas que me rodean lo entienden y lo valoran, pero sí que es cierto que al final es una consumición de tiempo bastante grande y además de mi tiempo libre, pero es lo que uno toca hacer, yo creo. Me gustaría preguntarte qué sensaciones provoca el poder ir a ver los partidos de fútbol americano en la Elves con los Dragons. ¿Qué sensaciones te provoca al llegar al estadio? Yo no he tenido la oportunidad aún de acudir, me gustaría algún día poder acudir, pero que me han comentado que hay un grandísimo ambiente dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Que me gustaría que nos cuentes un poco las sensaciones que te provoca estar ahí, estar con la gente, estar en contacto diario con jugadores o estar viéndolos jugar y con los aficionados. Bueno, pues sobre todo emoción. Al final
es una gran responsabilidad. Evidentemente, hacer los partidos desde casa está bien, los partidos que juega fuera Dragons, pero los partidos en Reus pues son distintos, es un viaje largo además, es un viaje donde llego en el día, tengo que preparar todo, irme al estadio, etcétera, etcétera, y es emocionante. Tengo que reconocer que yo el ambiente soy de los que menos lo vivo, de los allí presentes, porque antes de una narración a mí siempre, por ejemplo, esta semana además, el partido de Viena, por todo lo que implicó el partido de Viena, la importancia que tenía, yo por ejemplo estaba bastante aislado, estaba bastante centrado en lo que me tocaba luego de trabajo, pero el ambiente es maravilloso, la gente aquí es súper amable, hay mucha gente que va a todos los partidos, hay gente que solo va a uno, hay buen rollo, hay sobre todo opción pues, de tomarte algo, de comer algo, de ver allí a gente pues, que todos nos conocemos. Al final este es un mundillo pequeño y de oídas o de hablar por Twitter o de allí conoces a todo el mundo. Entonces siempre estás saludando a alguien que le pones cara después de haber hablado por él en internet. Hay gente a la cual ya conoces y puedes tener una charla bastante amistosa y poder disfrutarlo. Y ese es el ambiente de hermandad. Al final el estadio de Reus es pequeño, tampoco es que sea un megastadio, no es por ejemplo el de Viena, que sí que tiene capacidad para 30.000 personas, que es una absoluta exageración. Entonces se crea ese ambiente de comunidad y de sensación buena de buen ambiente. El tema evidentemente es que, claro, jugar aquí en España en julio y en agosto, en Reus, temperatura y demás, son temperaturas bastante duras y se nota, lo notan los jugadores y se nota en la grada, pero más allá de eso, de que las temperaturas, es un ambiente maravilloso y se disfruta un montón, la verdad. ¿Cuánta gente suele estar viendo los partidos más o menos? Podrías calcular. Así bueno, a ver, depende. Partido normal, clásico, que no se juega, por ejemplo, estoy pensando en el partido de Rams, unas 900 personas más o menos en el estadio. Luego ya cuando es un partido más grande, estoy pensando en el de Viena, no tengo cifras, así que no puedo saberlo. Sí, pero creo que había 1.500 personas más o menos, es decir, se notaba la diferencia y que al final es lo que digo, el estadio de Reus creo que la capacidad máxima son 4.500, 5.000 personas, no es mucho más. Entonces, un salto de 500 personas se nota un montón en el ambiente. Y, por ejemplo, en el partido contra Viena, el primer cuarto, las bocinas siempre suenan por parte de la gente de la ley que distraen un poco, pero en el primer drive de Viena ofensivo, el ruido que había era ruido bastante más grande de lo que se cabía esperar en otros partidos. Y sobre todo, cuando lo escuchas en la cabina, se nota mucho porque sabes que está afectando bastante a pie de campo y se notó bastante que había mucha gente y sobre todo que estaban muy metidos en el encuentro. Ya nos has hecho tus impresiones y tu análisis en cuanto a cómo está el fútbol americano en España, pero por ejemplo Iván pues, se encuentra en Londres y acabas de decir que el Estadio de Viena tiene 30.000 espectadores. Digamos que en otros puntos de Europa la afición por el fútbol americano es, digamos, mayor, ¿no? O tiene más seguimiento. Y la tradición, sobre todo a nivel nacional. Exacto. ¿Qué crees que es necesario para que se pueda consolidar, no igual a unas grandes cifras, no estamos diciendo que esto se convierta en una ACB algún día, sino que bueno, pueda considerarse una liga con un seguimiento interesante e importante, como ocurre, pues, por ejemplo, en Inglaterra, en el propio Alemania, en Austria o en otros lugares de Europa, que es necesario, porque siempre se habla de aquel partido mítico de 1997 que meció 30.000 personas en el Estadio Olímpico, etcétera, etcétera. ¿Qué sería necesario para ello en este país? Bueno, muchas cosas. Lo primero, sobre todo a nivel comunicativo. Yo estoy en contacto al final con muchos equipos. Evidentemente, el principal problema es que no hay dinero y que no hay gente, lo cual ya es un problema de por sí. Pero es cierto que se trabaja poco la comunicación por parte de algunos equipos. Otros sí que lo hacen muy bien. Es decir, por ejemplo, estamos viendo cómo Drax está progresando bastante en esto, Black Demons también, nosotros también. Es decir, se está haciendo un progreso en los últimos años. Pero la comunicación en mucho tiempo ha sido difícil. También hay muchos enfrentamientos al final. Hay mucha gente que sea mal por problemas personales, por problemas luego de equipos y demás, y eso afecta a cómo es el tratamiento. Eso es un problema evidente. Y yo creo que lo que falta sobre todo es organización. Estamos en una época donde, por ejemplo, hemos tenido ahora las 2 Spanish de Flag y no han sido prácticamente seguidas a nivel nacional. Hemos tenido el torneo, bueno, la gran final entre Rivas y Demons, a pesar del problema de la tormenta, y tampoco han sido excesivamente seguidas. La ELF es cierto que se habla de ella, pero sigue siendo muy de nicho. Es cierto también, todo se ha dicho, que la ELF tiene el problema de que Dragons juegue en Reus, entendiendo el motivo de ello, es decir, al final, evidentemente hay un motivo económico detrás, pero es un problema para la gente. Al final, Reus es una ciudad totalmente aislada, prácticamente. Si vienes desde Madrid, eso en AVE o ir en coche, y en AVE luego te toca coger un autobús desde la estación de Camp de Tarragona, que al final es cierto problema. Si vienes de Varna,
Sí que es cierto que es más fácil ahora con los autobuses, con que hay transporte directo Barcelona-Reus, eso ayuda, pero es cierto que Reus al final es un enclave complicado. Entonces, ubicación, comunicación, aunque es verdad que Dragons está trabajando bastante en ello, sobre todo con intentar postear cosas para todos los días, intentar que la gente tenga engagement, pero al final es eso, sobre todo comunicación y sobre todo que la liga necesita más dinero. Obviamente esto iría por patrocinadores, que los jugadores pudieran cobrar, que no fuesen los jugadores pagando, porque al final este es un deporte caro de practicar y eso provoca que mucha gente no pueda seguir o que provoca conflictos o que provoca luego que el tema de los imports siempre sea súper debatible el concepto en el que vienen, cómo vienen, y es un problema serio que hay. Al final no hay dinero y cuando no hay dinero no hay una inversión y cuando no hay inversión no hay un desarrollo y si no hay un desarrollo, sobre todo a nivel comunicativo, se queda muy corto. Es decir, todos conocemos que, por ejemplo, 100 yardas trata la NFL, el Capologist trata la NFL, casi todo el mundo trata la NFL, pero porque al final la opción que tienes de trabajar con ellos es mucho más fácil. Tienes mucho más contenido, tienes contenido mucho más fácil de ver. Joder, yo qué sé, no voy a decir cómo trabaja 100 yardas, pero imagino que, por ejemplo, gente como Sagasti se ve los partidos de la jornada tranquilamente, te ves uno, luego te ves del resto el condensed y puedes de ahí sacar datos. En la Serie A, por ejemplo, te tienes que ver los partidos prácticamente en YouTube, todo es a una cámara, a no ser que la haga Bucela, que son 2, 3, pero que tampoco es una realización NFL, es mucho más difícil cubrirlo. Es evidente que es una cuestión económica, pero al final, si llegasen los patrocinadores, llegaría el dinero, llegarían las oportunidades, etcétera, etcétera, pero es un círculo que es difícil y por eso soy bastante más moderado en el sentido del crecimiento del fútbol. En la NFL se vende muy bien, la NFL puede penetrar fácilmente en un mercado como el español, vamos a tener un estadio prácticamente remodelado aquí en Madrid, nuevo absolutamente, que es multideportes, es decir, está hecho para eso. Tenemos un segundo estadio que puede hacer eso, que es el Metropolitano, que en eso sí que podemos jugar al estilo Londres con Wembley, estadio de Tottenham. Entonces, claro, por ahí bien, pero la realidad es que a nivel nacional falta, sobre todo falta presupuesto. Más allá de que luego podamos hablar más de rencillas internas y tal, falta presupuesto y faltando presupuesto, el resto pues viene solo. Si no hay dinero hay más pujas, si no hay pujas hay más enfrentamiento por la federación, eso provoca que haya ciertas personas que se viven bien con X federación pero mal con y provoque diferencias, es una lástima, pero al final cuando hay dinero todo se tapa y cuando no hay dinero todo queda mucho más al descubierto y queda mucho más precario. Qué bueno. Sí, ahora mismo, Santiago, ha sido una pregunta, no sé si lo sabrás, igual es un poco complicada. En España, ¿en qué rango ocuparía el fútbol americano? Sabemos que está el fútbol, sabemos que luego está el baloncesto, luego está pues, incluso el balonmano, el ciclismo. ¿A nivel audiencias, a nivel licencias o cómo? A nivel licencias. A nivel en plan seguimiento, así. Ya sé que no habrá datos que lo digan exactamente. No, pero podemos verlo más o menos. Es decir, a nivel licencias está muy mal. A nivel licencias creo que son 1.500. Es decir, es un deporte ultra minoritario, muy por detrás de prácticamente todos los deportes, bueno, de todos los deportes que han mencionado y demás, como el rugby. Sí. Y a nivel seguimiento, a ver, es difícil. Evidentemente, fútbol, baloncesto están totalmente descartados, automovilismo también, ciclismo también, balonmano yo creo que también y tenis también, que serían los 6 grandes, por así decirlo. Automovilismo al final, porque también tenemos no tradición. Es lo golf. Que se dejaba, golf está por delante. Golf también, cierto. Golf también, por una vez más, en golf sí que es tradición. Y tiene muchísimas licencias. Exacto. Hay muchísima gente que juega. Entonces, eso es la parte que perdemos. Creo que seríamos el 10 más o menos, el 12, estamos ahí en top 10, top 12, por detrás de los deportes tradicionales, sobre todo porque hay un tema que se habla poco, pero que es el tema de colegios e institutos. Es decir, todos tenemos a primos, sobrinos, hijos, depende de la edad que tengas, o nosotros mismos, que era opción de fútbol, de baloncesto, opción de artes marciales, sobre todo karate y demás, que eso siempre se ha visto bastante bien en este país. No hay una opción de fútbol americano. Hay muchos equipos que ahora están trabajando bastante el ir a colegios, el ir a institutos, colegios flag, evidentemente, no está este país como para que niños de 10 años estén jugando a tackle, sería una locura, pero sí que entren a través del flag y con 13, 14 años empiezan a probar tackle. Hay iniciativas muy guays, por ejemplo, lo digo por estar aquí en Madrid, que es lo que yo conozco. La cantera de Black Demons saca prácticamente talento todos los años, la cantera de Knights está creciendo un montón, la cantera de Osos también es enorme, aunque esté un poco lejos de los éxitos que tiene Black Demons. Estamos viendo cómo equipos como Wolverines tiene sus iniciativas Peewees, como Peewees son los chavalines, que son de menores de 12 años. Grizzlies en Ávila también está haciendo un gran trabajo, es decir, veo que hay un esfuerzo sobre todo por eso, porque al final el seguimiento a nivel, por así decirlo, televisivo es muy simple.
somos todo gente entre 20 años y 50, que nos interesa el fútbol americano de una forma u otra, que acabamos viendo la Super Bowl no saca malas audiencias, pero el tema es el de siempre. Seguimos esta liga un poco como se sigue la ACB. La ACB evidentemente con más recursos, pero la ACB fuera de Madrid, Barça, Burgos, Valencia, Canarias y tal, es una liga muy minoritaria. Hemos visto cómo el Estu está en segunda y mueve a más gente prácticamente que equipos de primera, es decir, equipos de ACB, estando en la LEP. Hemos visto cómo muchos de los proyectos se mueven en base a el Girona prácticamente se ha movido este año gracias a la llegada de Margasol. Cuidado que no lo critico, es decir, me parece genial que Marc ha decidido invertir en un equipo de su tierra y que le dé ese salto de nivel, pero da esa sensación. Y luego también hay bastante regionalismo y es un poco complicado salir de ahí. Me refiero, por ejemplo, en Galicia hay mucha tradición de hockey. Hay muy poca de fútbol americano y no se invierte en ello. Ha habido equipos, ha habido intentos, pero no consigue desarrollarse. En Cataluña, que es al final la cuna del fútbol americano español prácticamente, sería Cataluña y Madrid, pero Cataluña tiene más licencias, más equipos, su liga propia es una absoluta locura, fuera de Serie A, es decir, son casi 16 equipos jugando, al final son 8 o 9 tackle, pero es una absoluta locura, es una maravilla. Hay en zonas donde el hockey está y es un debate que se tiene, pero por ejemplo en Reus hay mucha más afición al hockey que al fútbol americano y se nota mucho en que la mayoría de los que vamos al estadio no son gente de Reus, somos gente de fuera, somos gente foránea, incluso no son Tarragona, son de Barcelona. Es un problema y es difícil, pero al final a todos estos deportes minoritarios solo se puede entrar de una forma y es captando chavales muy jóvenes, que les guste el deporte, que lo vean, que lo practiquen y que eso lleve a sus padres a interesarse y que poco a poco se desarrolle desde ahí. Cualquier otra intención, más allá de que se vea más o menos la NFL, que eso es fácil porque la NFL se vende genial por sí sola, no hace falta que nosotros hagamos mucho, es complicado, la verdad. Y al final la NFL es como todo. A ver, que haya salido Rubén, por ejemplo, en Movistar, Álvaro, gente como Moy, que lleva muchos años, Matt, que ha estado también muchísimo tiempo, Fanoni, es decir, todos son figuras más o menos populares dentro del mundillo, que ayudan sobre todo a que haya fans, luego también hay haters, pero fans y haters suyos, y que de por sí mueven audiencias. No son grandes audiencias, también Ponseti, evidentemente, todo lo que ha hecho en la radio y ahora con 100 yardas, pero aquellos años de la SER con Carrusel Deportivo dándola, posteriormente tal, eso da muchísima tirón, pero siempre dentro de un nicho muy concreto, que son chavales, pues eso, de 25 a 40, un poco más grandes ya porque los 90 no están tan lejos, pero no acerca a la gente joven. Y al final, para que un deporte como este se desarrolle, es que crezca la gente joven. Al final, el automovilismo en este país, más allá de los rallies con Carlos Sainz, la Fórmula 1 se sigue por Alonso. Yo no soy el mayor fan de Alonso, pero todos hemos empezado a ver la Fórmula 1 porque Alonso va a ganar el Mundial, Alonso está compitiendo, es un talento español, sale Pedro de la Rosa, hace un podium, sale luego ahora Carlos Sainz, gana una carrera, pero es eso, es esa bola de hay alguien muy notorio, ese alguien muy notorio trae a más gente y vamos avanzando poco a poco. No vamos a tener a nadie tan notorio en la NFL en los próximos 15 años prácticamente, por una cuestión de que, a ver, yo ahora mismo estoy ilusionado con que hay muchos chavales de los nuestros, y cuando me refiero de los nuestros me refiero a jugadores de aquí, de Serie A, de juveniles y tal, que van a probar a universidades. Evidentemente universidades menores o de suplente. Sé que, por ejemplo, ahora en la Combine estaban 2 cubis que van a ir a hacer con estas pruebas que hacen ciertos scouters europeos, sí, que les envían allí a hacer una prueba en la uni. Está guay, pero evidentemente ninguno de estos chicos va a ser titular a día 1 o a día 2 o incluso titular en universidad. Falta mucho para eso. Lo que hay que hacer es eso, asentar las bases, atraer a la gente joven, intentar sobre todo vender este deporte como un poco como se vende el rugby. Un deporte noble, un deporte donde se practica una serie de valores y donde se trabaja evidentemente por ser mejor que tu rival, pero siempre con mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo y que ayuda sobre todo a la socialización, que al final yo creo que la mayor parte de los padres lo que buscan cuando sus hijos practican un deporte de 10 a 16 años no es que su hijo sea el próximo Messi, sé que hay gente así, pero es que los chavales tengan un equipo, que conozcan a chavales de su edad o chavalas, porque al final el tackle es mixto hasta la junior, y aprendan juntos y se lo pasen bien y formen una, entre comillas, familia fuera de la propia, que al final es lo que todos buscamos para nuestros pequeños. Es lo lógico al final. Y creo que por ahí es por donde se puede progresar. Es una buena explicación. Yo, como dices, es todo muy visual y soy de los que por eso le intento explicar a la gente que igual esto va a ser necesario, como dices, dentro de 3 o 4 o 5 años cuando se juegue en ese Bernabéu, ver 100.000 personas en Madrid con camisetas de fútbol americano, pues eso va a llamar la atención de la prensa, se va a tratar de una manera diferente y mucha gente puede acabar
pues llevando a sus hijos a jugar. Por ejemplo, yo tengo un caso de algún amigo que ya me ha preguntado que le gustaría llevar a su hijo a poder jugar, etcétera, etcétera. Pero sí es un gran trabajo porque sí que en esta reflexión positiva un poco es que hemos sido elegidos por la NFL, que en esa expansión internacional, que eso es por alguna razón. Los americanos ya sabes que no hacen nada, no dan una puntada sin hilo, o sea, tendrán algunos estudios, porque sí que me gustaría preguntarte, es una reflexión que tenemos, nosotros al final somos un medio hispanohablante, y cómo está creciendo el fútbol americano. Lo hablábamos el otro día con Kenneth Garay, el fútbol americano en el mundo hispano. No sé si también eso lo estás notando, no solo aquí, si tienes relación, por ejemplo, con México o con todo el mundo hispano dentro de Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo todo esto? En México es prácticamente una institución, es decir, en México el fútbol americano al final su propia liga es una absoluta locura. Ver la Liga Universitaria Mexicana y ver la Liga aquí es un mundo distinto, pero sí, yo creo que sí, al final es cierto que nosotros somos un poco el país menos latino en ese sentido, es decir, nuestras retransmisiones son todas en privado, en pago me refiero, pay-per-view, pero pay-per-view no, eso pay-per-view era antiguamente, sí. Pero que es de pago. Nuestros podcasts son un poco más generalistas, por así decirlo, es decir, sí que surgen creaciones de cada equipo, pero son más generalistas. Y en México, en Chile, en Argentina hay muchas cosas muy concretas de cada equipo, de cada afición, hay medios muy buenos. Estoy pensando, por ejemplo, no en NFL de Chile, que al final este año han podido bajar un poco el ritmo por razones obvias, pero en No Huddle, que está haciendo un gran trabajo en tierras argentinas. En Colombia también hay mucha afición. Entonces yo creo que sí que hay un desarrollo, sobre todo también porque, a ver, la globalización tendrá cosas buenas y malas, pero evidentemente para el deporte es una bendición. Es decir, ahora ya no es que haya un deportista, ya está allí. En Chile tienen a Sammy Reyes. Sí, Sammy Reyes no va a ser la siguiente, yo que sé, el siguiente MVP del mundo, pero está jugando y está haciendo roster en los Commanders. Eso ya es un golpe de efecto para, hey, el nuestro está ahí, está representando nuestra bandera. La ELF, por ejemplo. Sabemos que en Alemania hay mucha costumbre, pero es que Marcel Davo ha llegado allí. International Paid Away, no va a jugar evidentemente el primer año, seguramente no juegue a nivel titular ninguna temporada, está allí, es uno de los tuyos. Eso influye mucho. Los medios se están trabajando mucho, hay mucha gente interesada. Luego, evidentemente, se podría entrar en el debate de si van wagon, de que si hay gente que se aprovechar del fútbol americano para medrar profesionalmente, pero es que al final es lo que pasa cuando crece cualquier deporte. A medida que crece va a haber más gente que se interese en él y va a haber más gente que se especialice, porque el objetivo es que a futuro haya más puestos de trabajo donde uno se puede meter. Entonces, a mí me parece que estamos en el desarrollo lógico. Creo, evidentemente, lo que digo, que por las propias características regionales nuestras es difícil, pero sí que es cierto que el mundo latino, el fútbol americano crece, avanza y sobre todo que la progresión es mucho más positiva de lo que podía ser, por ejemplo, de 1997 a 2010, que yo no lo he vivido, pero se me ha tocado hacer un TFG sobre eso y tú ves las audiencias aquí en España y ves el desarrollo y el contenido que hay, siendo bueno y siendo buen contenido, era muy para un mercado muy, muy pequeño. Es que sobre todo lo que encontrábamos antes y los que hemos empezado en este mundo, lo hemos hablado muchas veces, empezamos con la NBA, sobre todo cuando empezamos ahí a finales de los 90, principios del 2000. Es la NBA lo que luego nos introdujo en el mundo del fútbol americano. Una cosa nos llevó a la otra. Y a casi todos nos ha pasado lo mismo, sobre todo en España. Pero me gustaría preguntarte, Santiago, también, ya así por ir cerrando poco a poco, dentro de NFL, ya que es lo que más abarcamos nosotros. ¿Eres de Vikings? ¿Eres de Giants? Soy de Vikings. Vikings, ¿no? Vikings. Giants tengo cariño por la ciudad de Nueva York, pero soy de Vikings. Vale. ¿Y cómo ves a Vikings de cara a la próxima temporada? Porque la verdad es que es un equipo un poquito que aspira mucho, siempre lo hablamos, que parece que va a hacer mucho, pero luego se queda ahí en el camino. Yo este año soy bastante negativo. Sé que la gente de Minnesota está muy ilusionada, cambio de entrenador, cambio de GM, etcétera, etcétera. El equipo tiene talento, pero el año pasado se cerró bastante feo, sobre todo a nivel anímico, sobre todo a nivel equipo-entrenador. Fue bastante feo el final de Zimmer. Zimmer había hecho un gran trabajo en Minnesota, se va por la puerta de atrás, con mucha polémica, muchos jugadores criticándole. Creo que va a ser un año duro, creo que va a ser un año de transición complicada, que se van a ver las carencias del equipo, un equipo bastante envejecido, un equipo que a veces parece que ha perdido un poco el espíritu competitivo. Creo que va a ser una temporada muy complicada, creo que va a ser una temporada de 5 victorias, 4 victorias, esas temporadas duras que a veces, que Minnesota no suele tener, todos ha dicho, Minnesota siempre se mantiene en ese entre 7 y 11 victorias, pero creo que este sí va a ser un año duro, va a ser un golpe difícil y que el equipo va a tener que recuperarse, pero sí que creo que el equipo necesita una limpieza y que cuando las cosas ya empiezan raras y todos los mensajes de pretemporada son este año sí, estamos todos súper contentos, es que el año pasado fue culpa todo de los que se han ido, me da la sensación de que cuando intentas echar todo fuera de, no, es que con lo que se ha ido todo va a cambiar, las cosas estaban peor de lo que parecía. Y viendo que no ha habido prácticamente cambios, que se mantiene, toda la defensiva titulares, es cierto que se ha reforzado bastante el front seven,
pero es prácticamente igual. Corners muy jóvenes, creo que 2-3 derrotas a principio de temporada pueden provocar una bola de nieve bastante fea. Es mi miedo este año con Vikings, que puede ser una bola de nieve bastante potente desde día 1. ¿Y has podido ver partidos en vivo, tanto en Estados Unidos o aquí en los partidos internacionales? De NFL no, de NFL nunca he tenido la oportunidad. Espero que, este año no, pero espero que pronto pueda vivirlos, pero de momento no me ha llegado la oportunidad. NBA sí, Tocará. NFL no. NBA sí, te ha tocado ver Sí. NBA. Ahí en Estados NBA Unidos. sí. Sí, las 2 veces en Nueva York. Por suerte y por temas estudiantiles y luego de placer he ido a la NBA y he tenido suerte de poder ver a Nets contra Raptors, el año de Raptors campeón, así que ese sí que fue un momento chulo. Y como aficionado de los Knicks este año tuve la oportunidad de ver el partido contra Atlanta, así que por ese lado he sido muy, muy afortunado. Qué bueno. Envidia, sé que yo soy de los Knicks también y siempre tengo ese objetivo de ir ahí al Madison a ver al equipo. Este año tampoco es que era un año muy bueno para verlo. No, pero bueno, como casi todos los años desde que yo soy aficionado, por lo menos. Oye, ¿y por qué, te pregunto, Iván, que por qué eres de Vikings, pero por qué razón elegiste a Vikings? ¿Alguna razón especial en particular? Porque acabas de decir que tienes cariño por la ciudad de Nueva York y por eso eres de Knicks. Sí, pues básicamente pues por la cosa más absurda. Yo, como he dicho, empecé a ver NFL a nivel aficionado absoluto en 2007, 2008. Giants campeón, por tanto, qué guay Giants. Les pillé cariño, pero nunca me hice aficionado como tal. Pasados los años, no tenía un equipo, veía la liga como aficionado y el año del Vikings tenía cierto cariño por cómo conocía a vuestra madre, por el personaje de Marshall, pero el año de Blair Walls, el año del desastre de Walls, pues esa patada fallada contra Seattle. Ese año seguí más la temporada de Minnesota, me cayeron bien, me cayó bien Zimmer, me cayó bien Water, le veía un equipo chulo y la derrota fue cuando me di cuenta de que era mi equipo, básicamente, porque esa derrota me fastidió a nivel de, joder, este año sí tal, y me di cuenta de que cuando sientes eso por un equipo, es que ese es tu equipo y desde entonces, pues 7 temporadas, creo que ahora con esta, más o menos, siendo pues únicamente de los Vikings. Pues fantástico, Santiago. Pues creo que ha estado muy bien todo lo que nos has contado. Ha sido un auténtico placer escuchar tus opiniones aquí en American Scream y espero que los que nos ven pues puedan disfrutarlas y puedan disfrutar de esta entrevista y conocerte un poquito más, que es lo que buscábamos un poquito. El placer es mío por esta invitación y muy, muy agradecido, la verdad. Muchas gracias, Santiago. Esperemos que, que el fútbol americano en España siga creciendo. Siga un momento. Es una tarea muy, muy larga y una cosita muy larga que hacer, pero bueno, vamos a seguir disfrutando del fútbol americano, tanto la NFL como el español, como en general. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí. Ha sido un verdadero placer. Bueno, seguimos escuchando, viendo y en general, como siempre, aquí en la NFL. Y a todos vosotros, pues, como siempre, os digo, este proyecto sigue creciendo, tenemos invitados de lujo, seguimos haciendo programas de NFL, NBA, un poquito también otras cositas que vamos a ir haciendo. Suscribiros, redes sociales, que estamos ahí. Y muchas gracias por todo y nos seguimos viendo, ¿vale? Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao.